seguimos en esta tarde de filosofía y de rock. Nos podés contactar. ¿A qué número, Pablo? Al 11 43 71 78 90. Y mandarnos un WhatsApp. Al 11 65 16 44 46. Nos acompaña un compañero que nos da mucho orgullo, un líder del movimiento obrero en este momento en nuestro país, el compañero Sergio Palazzo. Contanos, Sergio, bueno, venís de justamente arribar a un acuerdo. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la información? Sí, nosotros tenemos nuestra paritaria que venció en diciembre y habíamos acordado en ese mes un adelanto de un 7% para enero y febrero y un adelanto de 1.000 pesos por cada mes también, como adelanto mientras esperábamos la paritaria. Bueno, se ha demorado. Tampoco creo que sea prudente hoy, en el marco de una inflación descontrolada, sin precio de referencia, tratar de hacer un acuerdo anual si no tiene una cláusula gatillo que garantice el poder adquisitivo del salario. Y como todavía eso no está, logramos firmar otro adelanto, recomponer ese 7 por los 2 primeros meses, que después se extendió a un tercer mes, y quedamos en un 10% por enero, febrero, marzo, y a partir de abril un 9,5% más, lo cual lo pone en un 19,5% por abril y mayo, con posibilidad de extenderlo hasta junio, más un bono de 12.500 pesos. Y fijamos un salario inicial del trabajador bancario en 45.000 pesos más un mínimo de 2.100 más o menos de participación en las ganancias, 47.000 pesos. De manera que se garantiza de alguna manera que esta gran escalonada inflacionaria que nos está atacando el bolsillo de todos, de alguna forma no afecte a los trabajadores bancarios. Sí, el año pasado, por lo que reflejaban los medios, había sido, creo que la principal paritaria, una de las principales, y no perdimos contra la inflación, cuando soy consciente que muchas actividades perdieron entre 14 y 18 puntos contra la inflación. Y este año, bueno, con este acuerdo, ya en abril estamos cobrando un 19,5% y la inflación todavía ni llega ahí, así que... Bueno, sí, es un adelanto, la terminaremos de resolver entre mayo y junio, terminaremos de resolver la paritaria. Bien. Cuando aparezca la cláusula que garantice el poder adquisitivo, firmamos, antes no. Sí, es que la verdad es que hacer un acuerdo sin una firma de una cláusula gatillo, a como los precios se van disparando constantemente con las tremendas devaluaciones. Y fíjate que se van mal los precios de la canasta alimentaria, ¿no? Porque eso es lo que más golpea. Sí, es tremendo. A canasta alimentaria y es una inflación más alta que la inflación que te marca el INDEC. Hoy por hoy tenemos que lamentar volver a tiempos que creíamos que ya habíamos superado en nuestro país. Hoy estaba mirando en las redes sociales que vuelven los trueques, se vuelve a canjear no sé, cualquier cosa por leches. Realmente grave la situación. Y por otro lado, las reservas del Banco Central que siguen todavía quemándose, ¿no? Cada vez más, y que esa información se oculta, ahora no se muestra. Mira, dos cosas, ¿no? Una, aprovecho un comentario, una compañera que había votado a Macri y hoy hablaba con ella y seguramente su perfil no es para votar a Cristina, ¿no? Y me decía, si la opción es uno u otro, yo la voto, decía. Porque yo puedo bancarme que suba el Fernet, pero no que suba la leche a 50 pesos y de chico que no puedan tomar la leche, me decía. Entonces creo que el impacto de las políticas del gobierno está calando hondo también dentro del votante tipo de Cambiemos, una compañera que vive en una zona acá de capital importante y que además tiene una visión de que no la hubiera votado nunca a Cristina, y hoy plantea eso. Si son esas dos opciones, yo la voto a ella. Y lo segundo, con respecto al Banco Central, lo más grave que ha pasado esta semana, más allá de lo que dilapidan las reservas y el escándalo que significa la fuga de divisas permanente, donde el peso que entra del fondo es para garantizar la fuga de capitales y que recuperen los tipos que vinieron a especular groseramente con el país, es la resolución que acaban de sacar, por la cual no están obligados más a publicar el nivel de reserva que tiene el Banco Central. Primero, eso lo hacen por dos razones, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con que no les gusta que los controle y que los miren, y saben que en la medida en que vayan mirando diariamente cómo caen las reservas, el precio del dólar se les va a ir disparando. Y la segunda, precisamente porque están utilizando las reservas para favorecer esa fuga de capitales y cumplir con los acreedores externos que vinieron a especular. Yo me imagino a la presidenta anterior sacando una resolución de esa envergadura, y seguramente los medios y los analistas económicos le hubieran pedido la horca en Plaza de Mayo a los 30 segundos. Sí, así es. Pero sin embargo acá lo hace
un presidente de un Banco Central que ni siquiera tiene el acuerdo del Senado que prevé la ley, es alguien que está en comisión, es decir, alguien que está en comisión, más los que estuvieron en comisión anteriormente, como Caputo, han permitido una fuga de entre 20.000 y 30.000 millones de pesos, de dólares tranquilamente. Y si uno considera que el acuerdo con el fondo, que es el más grande que ha dado ese organismo internacional a un país, es de 57.000 millones y ya entre 30 a 35.000 lo fugaron entre dos presidentes que no tienen acuerdo del Senado, uno se pregunta hacia dónde mira la justicia cuando para un lado pone un ojo muy violento para rever la gestión del gobierno y hacia dónde está mirando en este momento, ¿no? Uno se pregunta, ¿tiene la justicia los ojos vendados? Parece que solo mirara el pasado, incluso sin motivos, porque bueno, ahora se están descubriendo tantos casos hasta de espionaje paraestatal y todas estas cuestiones tremendas de la justicia, pero por otro lado no están viendo estas cosas, ¿no? Mira, un claro ejemplo de que la justicia, no toda, porque sería muy injusto, hay miles de funcionarios judiciales que cumplen honestamente su trabajo y que quieren impartir justicia, pero particularmente aquellos que investigan el poder, yo me preguntaría, si está procesado Cristina Fernández de Kirchner, Vanoli, Kicillof, por el dólar futuro, ¿y el actual qué hacemos? Si el dólar futuro está a 60 y pico, están firmando. Si hay una fuga de capitales como la que hay, si los que fijaron el valor del dólar que ocasiona esa diferencia fueron ellos cuando asumieron, y para colmo tenían intereses creados, como en el caso de Quintana, que tenía plazo fijo en dólares su familia. Entonces, ¿hacia dónde mira la justicia y hacia dónde mira cuando estás en el poder y cuando no estás en el poder? Sí, ¿no? Las consecuencias económicas que esa especulación lleva, ¿no? Los grandes ojeros especulando para vender sus producciones para cuando justamente el dólar con estas expectativas. Pero ahora ni siquiera también tienen eso, porque el Banco Central, dentro del marco de regulación que planteó, eliminó la obligación de liquidar divisas. Primero la extendió a 1 año, después a 10 años y ahora directamente la eliminó. Por eso hay veces cuando algunos legisladores, yo veía cuando fue el primer impacto cimbronazo del dólar del año pasado, en mayo creo que fue más o menos, que la diputada Carrió decía, les exijo a los agroexportadores que liquiden. Señora, vaya y fíjese que hizo su gobierno, porque no tiene ninguna obligación de liquidar. El gobierno a través de la resolución central determinó que ya no tienen que liquidar. Entonces a veces, no sé si son ignorantes, mal llevados o decididamente cínicos cuando le hablan a la sociedad desde un lugar y desde un púlpito de la transparencia y la institucionalidad republicana que para nada lo tienen. Así es, y ahora están con todas estas nuevas medidas que parecieran que son hasta el new populismo, new age, ¿no? Con esto de los precios esenciales y que realmente hubo denuncias incluso desde grandes instituciones académicas que indican que primero esos productos no se consiguen, pero por otro lado que la calidad nutricional es realmente muy baja. Y no inciden tampoco en el modelo porque las medidas no son medidas macroeconómicas. Por supuesto. Ahí hay dos cosas para analizar, ¿no? Lo primero, una nota de color. Pareciera que le dieron el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, los precios esenciales son invisibles a los ojos del que va a consumir porque realmente no hay congelamiento de precios. Segundo, si existe voluntad política, fortaleza de un gobierno y decisión de corregir la inequidad que le hayan hecho caer en la espalda de los trabajadores y los sectores más populares y menos pudientes, el peso de la crisis, lo que tienen que hacer es pedir que retrotraigan los precios y las tarifas. Exactamente. Porque si ha habido un incremento del 400% en la mayoría de esos 62 productos, 64, vos mirás en la lista y mirás en el periodo Macri, la inflación debe haber sido promedio de 200%. Y los tipos te aumentaron más del 300% y en algunos casos como la harina o la leche o el trigo o el aceite, quiero decir, fue más del 400%. Entonces quiere decir que duplicaron la tasa de rentabilidad de lo que fue el valor del incremento por inflación. Entonces vos le tenés que pedir que retrotraigan los precios. Ni hablar de las tarifas, que el gas, por ejemplo, es más de 4.000%, casi 3.000 la luz, más de 700% el agua. Entonces si hay decisión política es otra. Y cuando te dicen, pero vamos a aliviar la situación porque se va a reactivar el consumo por los préstamos son a los jubilados, muchachos. A ver, a una tasa del 45-50%, un jubilado, lo que estás haciendo es usura con el jubilado, primero. Y segundo, te lo está pidiendo porque no tiene para comer. Y lo que hace es cubrir la tarjeta de los alimentos que compró en el supermercado o de los remedios que ya no le provee el PAMI gratuitamente que antes se los proveía. Y te dicen algunos comunicadores, hay 700.000 préstamos pedidos ya.
Sí, yo los invito a que lo miren y que saquen una cuenta. Nosotros la sacamos. El 80% son compañeros que cobran AUH, que son los que menos cobran, que están casi en el límite de la indigencia, y lo cubren para comer. Y quiere decir que te lo van a dar ahora y después ya no cobrás. Entonces lo dejás en un estado de indigencia absoluto al compañero. Creo que uno de los primeros discursos que dio Cristina en el Senado iba en dirección a esto, ¿no? Cuando habló de los créditos UBA y de las consecuencias, ¿no? Y ahora la estamos notando cada vez más. Y ya que tocas el tema jubilados, tengo que preguntarte, porque además desde la Asociación Bancaria ha sido un gran orgullo de lucha cuando se debatió, se implementó esa reforma previsional tremenda, cómo habían maltratado en ese entonces a nuestros jubilados, y fue una gran reacción de la sociedad, porque bueno, era en algún punto algo que no estaba la sociedad permitiéndole al gobierno que siga desarrollando, y así todo por los acuerdos, por la agenda que el propio FMI les impuso, tenían que cumplir, ¿no? ¿Cómo está afectando justamente a nuestros jubilados esas medidas? Yo creo que no solo por el acuerdo con el fondo, sino también por la propia ideología. Ellos, aunque no se lo hubiera pedido el fondo, lo hubieran hecho igual. Y por otro lado, esas políticas han golpeado tan fuerte en nuestros jubilados, que no solo han perdido pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos. La pérdida de poder adquisitivo de un jubilado, que en la Argentina más del 60% cobra la jubilación mínima, impacta decididamente en su calidad de vida y en su propia vida. Porque a alguien que no le alcanza para comer, mucho menos le alcanza para comprarse un remedio en una edad donde la salud juega malas pasadas casi habitualmente. Nosotros nos quedamos con profundo dolor. Algunos podrán decir la bancaria fue uno de los sindicatos que estuvo a la cabeza de esa movilización fenomenal, que fue un 27 de noviembre, creo que fue, cuando nadie se animaba, y la hicimos en 3 días, 4 días con los sindicatos de la Corriente Federal. Después se sumó Pablo Moyano, se sumaron las organizaciones sociales, fue una iniciativa que habíamos planteado nosotros. Pero ¿sabes qué? A mí me quedó un profundo y me queda un profundo dolor porque no pudimos vencerlo en ese tema. Quizá en la reforma laboral se tuvieron que cuidar y no la pudieron sacar, ¿no? Pero sí atacaron el sector más débil de la sociedad, que son nuestros jubilados. Yo convivo con muchos compañeros jubilados en la bancaria, y más allá que uno tiene la satisfacción y la tranquilidad de conciencia que dejó todo en esa pelea, me va a quedar siempre el sabor amargo y el dolor de que no pudimos torcer la voluntad, no solo de este gobierno, sino de los que se dicen opositores y fueron y prestaron el culito para sentarse en la silla y darle quórum, y para los que votaron inclusive a favor. Así es. ¿Por qué, Sergio, es tan importante la defensa del Fondo de Garantía y Sustentabilidad? Porque básicamente es el futuro del que se va a jubilar, y bien administrado significaría la mejora del que está jubilado. Porque si vos administrás bien los fondos y generas una rentabilidad apropiada, vos podés tener programas como tenía el gobierno anterior de inclusiones, de notebook, de una serie de cosas, de los préstamos Argenta, que no son los préstamos usurarios que tienen ahora. Entonces vos podés, si lo administrás bien, le das calidad de vida al que está cobrando una jubilación. Y si lo administrás bien, los que estamos por jubilarnos, nos vamos a jubilar el día de mañana, vamos a tener la posibilidad de jubilarnos. Si lo administrás mal, la pasa mal el que está, y seguramente el que venga no va a tener jubilación delante. Y tanto que hablan de Vidal y de Vidal como imagen positiva y como gestión y demás. Ella fue una de la decisión, ¿no? El gobierno provincial de Vidal cambió el régimen jubilatorio de los empleados del Baprio, ¿no? ¿En qué afecta esto a los trabajadores activos y a los jubilados? Ahí se malinterpretó, o muy hábilmente desde el punto de vista mediático, ellos instalaron que los trabajadores del Banco Provincia que se jubilaban eran privilegiados porque se jubilaban en una edad anticipada y garantizándole el 82%, y su base de cálculo tenía que ver con los acuerdos paritarios del sector, del sindicato bancario. En el caso de la gobernadora, no solo avanzó sobre esas cuestiones igual que la ley previsional, sino que inclusive determinó, y fíjate vos que después se sacan cartelito con el tema de la cuestión de género y viva la ola feminista, pero el único lugar de la República Argentina donde tiene obligatoriedad de jubilarse a los 65 años una mujer es en el Banco Provincia, porque así lo sancionó la ley. Y de vuelta, no hubieran sacado la ley si no le hubieran prestado el trasero cuando se sentaron y le dieron quórum a algunos legisladores de los intendentes que tienen acuerdos con Vidal. Bien, vamos a ir a una tanda. ¿Elegiste otra banda para recomendar? La Renga, lejos. La Renga una lejos. Local y una internacional. Perfecto. ¿Y qué te gusta de La Renga? ¿Hace mucho la seguís? No, me gustan algunos temas. Lo sigo mucho por mi hijo, pero
Rebelde es mi tema. Es tu tema, ¿no? Me imagino. Lo cantábamos mucho en esas épocas, sí. en unas épocas. Y además Sí. como había sorprendido a la renga en ese gran, no lo vamos a olvidar, ¿no? Cuando eran otros tiempos, cuando eran tiempos de alegría en nuestro país, con ese recital gratuito que dio sorpresivo Claro. y que se llenó esa plaza de alegría, ¿no? ¿Cómo Sí. extrañamos esos tiempos? Nos vamos a una tanda entonces escuchando Rebelde.